Bueno, entonces vamos a ver polígonos y básicamente área y conversión de unidades. Aquí encontramos un pentágono, es el pentágono que se encuentra en Washington, en Estados Unidos. ¿Qué es un polígono? Pues simplemente es una figura que tiene más de 3 lados, que se encuentra cerrada. Las características principales de los polígonos es que tienen lados, vértices y ángulos. ¿Listo? Bueno. Dentro de los polígonos entonces podemos encontrar polígonos regulares y polígonos irregulares. Polígonos regulares son aquellos que tienen lados iguales. Entonces aquí en esta tabla encontramos que la tercera columna, esta que se encuentra acá, es donde encontramos polígonos regulares. Si hablamos de triángulos, por ejemplo, entonces tiene que ser un triángulo equilátero, ¿sí? O sea, que tenga todos los lados iguales. Pues un cuadrado, aquí vemos un pentágono, un hexágono, también puede ser un heptágono, un octágono, un dodecágono, etcétera, ¿sí? Y acá, en estas dos columnas, encontramos otro tipo de polígonos que a pesar de ser cuadrilátero, por ejemplo, no es un rectángulo, no es un cuadrado, sino un rectángulo, o por ejemplo un rombo, ¿sí? Que tienen dimensiones diferentes, ¿no? A nivel de cada uno de sus lados. Encontramos entonces pues las características que hablamos ahorita. Por ejemplo, un pentágono tiene 5 vértices, 5 ángulos, 5 lados. Si hablamos de un cuadrilátero, cualquiera de ellos, pues tiene 4 vértices, 4 lados y 4 ángulos. La única diferencia es que los polígonos regulares tienen los vértices, los ángulos y los lados con las mismas medidas. Bueno, vamos a ver entonces antes de, pues de mirar específicamente el área, pues como una diferencia básica entre el área y el perímetro, porque a veces nos confundimos entre los dos conceptos. Y vamos a verlo a través de un problema muy sencillo. Entonces dice, la niña de la figura desea dar la vuelta alrededor del pentágono. Si recorre 4 metros en 3 segundos, ¿cuánto se demorará en dar la vuelta completa? Entonces ella tiene que hacer este recorrido. Cada recorrido, digamos, cada línea de este pentágono mide 20 metros. En total deberá recorrer pues 100 metros, ¿sí? Dice que cuánto se demora, si recorre 4 metros en 3 segundos, cuánto tiempo se demora en dar la vuelta completa. Entonces simplemente pues tenemos que plantear una regla de 3. Se demora 4 metros en 3 segundos, 100 metros, ¿cuánto tiempo lo recorrerá? Recordemos, para regla de 3 multiplicamos en diagonal y dividimos entre el otro valor. 3 por 100 dividido 4, entonces nos dará 75 segundos. Y sabemos que un minuto tiene 60 segundos, entonces en total nos quedará 1 minuto y 15 segundos. Estamos hablando de longitud, estamos hablando del perímetro, que es una medida de longitud, es decir, que va alrededor. Dentro de la longitud, entonces encontramos un sistema básico de medición de unidades, encontramos un sistema métrico decimal, un sistema métrico decimal, que es un sistema internacional comúnmente utilizado a nivel mundial, y encontramos un sistema inglés que es más antiguo y del cual aún se utilizan en algunos países y en algunos contextos específicos pues medidas. Por ejemplo, acá incluso podemos encontrar algunas de estas medidas cuando hablamos, por ejemplo, del diámetro de tornillos o de algunos tipos de equipos que vienen de otras partes incluso. Bueno, y tenemos esta tabla aquí, que es una tabla básica que debemos manejar. Entonces, cuando queremos hacer la conversión, aquí tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Cuando queremos pasar de una unidad que está, digamos, pasar de izquierda a derecha, en este sentido, lo que vamos a hacer es multiplicar cada casilla por 10, y cuando nos vamos a ir de derecha a izquierda, es decir, de este extremo hacia el otro o de aquí para allá, entonces lo que vamos a hacer es por cada cuadrito que tenga que pasar dividir por 10. ¿Listo? Aquí vamos a ver entonces unos ejemplos. Dice pasar 4 pulgadas a metros. Entonces, como vamos a pasar de un sistema a otro sistema, lo que hacemos es mirar la conversión. Dice, acá tenemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Utilizamos esa conversión. Nos lo piden en metros, sí, pero entonces pues podemos hacerlo primero a centímetros y después a metros.
Establecemos una regla de 3 nuevamente. 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. 4 pulgadas, ¿a cuánto equivaldrá? Multiplicamos en diagonal y efectuamos la división, nos da 10,16 centímetros. Ahora volvemos a plantear la regla de 3, pero pues ahora para pasar a metros. Entonces un metro equivale a 100 centímetros, 101,16 centímetros, ¿a cuántos metros equivalen? Y pues obtenemos 0,16. Aquí encontramos otra forma de hacerlo. Entonces digamos que esta es la forma como se realiza para hacer las conversiones en química. Entonces colocamos acá la conversión teniendo en cuenta que la unidad que ubique acá, pues lo primero ubicamos lo que necesito pasar, la unidad que coloque acá será la que necesito cancelar. Entonces 1 pulgada equivale a 2.54, 1 pulgada equivale a 2.54, cancelo las pulgadas, me quedaría en centímetro, entonces multiplico al mismo tiempo por la unidad que convierte de centímetros a metros. Entonces, un metro equivale a 100 centímetros. Cancelo centímetros con centímetros y nos queda solamente en metros. Y pues, digamos que de una forma más abreviada obtenemos la misma respuesta. Aquí entonces pasar de kilómetros a metros. Entonces, como hablábamos, contamos cuántas casillas tengo que movilizarme. 1, 2, 3. Entonces, como voy a recorrer 3 casillas, pues quiere decir que debo multiplicar de aquí hacia allá. Recordemos que es multiplicar por 1000, ¿cierto? Porque vamos a recorrer 1, 2 y 3. Por cada casilla será 10, 10, 10. Entonces nos daría 45 por 1000, sería 45.000. Y aquí vamos a pasar de decímetros a decámetros, perdón, 3.572 decímetros a decámetros. Tengo que devolverme 2 unidades. Entonces voy a pasar de decímetros a decámetros, cuento 2, quiere decir que vamos a dividir entre 100. ¿Cierto? Por cada casilla un cerito, porque es dividiendo entre 10. Y obtenemos 35,72 decámetros. Bueno, aquí tenemos un problema, entonces ya pasamos al área como tal. El área es la medida de una superficie en particular. Entonces dice, se desea poner azulejos a un baño de forma cuadrada. Si cada azulejo mide 100 centímetros cuadrados, ¿cuántos serán necesarios para poner baldosina a todo el baño? Entonces, primero que todo, es importante en todos los problemas que resolvamos que tengamos las mismas unidades. Si no tenemos las mismas unidades, la respuesta va a ser errada. Entonces pasamos de metros a centímetros, como vimos anteriormente. Tenemos entonces 90.000 centímetros cuadrados y dividimos entre el total que tiene el área que tiene cada uno de esos cuadraditos. Cada uno de los azulejos nos dice que cada área tiene 100 centímetros cuadrados. Entonces efectuamos la división y en total obtendremos 900 azulejos, ¿sí? Que será lo que se necesitan para pues, poder baldocinar todo este baño. Aquí tenemos una tabla de conversión de unidades, pero ya estamos hablando entonces de superficie. Se cuenta que aquí tenemos la misma tabla, solo que estamos hablando de unidades cuadradas. Por eso tiene pues el cuadradito en la parte superior. Entonces, para convertir unidades, digamos, 32 hectómetros cuadrados a decímetros, entonces vamos a pasar de hectómetros cuadrados a decímetros. Entonces vamos a saltar 1, 2 y 3 casillas, pero como ahora estamos hablando ya de superficie, estamos hablando de área, entonces por cada cuadradito ya no vamos a multiplicar por 10, sino por 100 por cada vez que lo hagamos. Y cuando nos vamos a devolver, entonces ya no será dividir entre 10, sino dividir entre 100. Entonces de hectómetros a decímetros tenemos 1, 2 y 3, quiere decir que serán 6 ceros. Entonces 32 por 1.000.000 pues nos dará 32 millones de decímetros cuadrados. Y si vamos a multiplicar 3.500 centímetros cuadrados a decímetros cuadrados, entonces vamos a pasar de centímetros cuadrados a decímetros cuadrados, nos vamos a devolver 1 porque vamos de aquí para allá, quiere decir que debemos dividir entre 100 y obtendremos 0,32 metros cuadrados. Si queremos pasar de unidades del sistema inglés al sistema métrico, pues hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos, pues que vimos para unidades de longitud, haciendo pues lo mismo, reglas de 3 de acuerdo a estas equivalencias que encontramos acá. Bueno, aquí tenemos una tabla donde se establecen, digamos que todas las áreas de los polígonos
pues a nivel general. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando necesitemos establecer el área de cualquiera de estos polígonos? Simplemente pues aplicar el área que está acá. ¿Qué consideraciones generales debemos tener? Entonces, la H representa la altura de la figura. Esta B mayúscula que aparece en varias figuras corresponde a la base. Hay figuras como el trapecio que tiene dos bases, entonces esta se llama base mayor y base menor. Lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores aquí en la fórmula. Aquí, por ejemplo, tenemos la suma de la base mayor más la base menor por la altura dividido entre 2, etc. Acá tenemos otras figuras que hablan de diagonales. Entonces, esta será la diagonal mayor, corresponde a D mayúscula, y esta la diagonal menor, corresponde a D minúscula. Aquí tenemos los polígonos regulares. Entonces, la fórmula dice perímetro por apotema sobre 2. El perímetro pues será la medida pues de todo alrededor por el apotema, que es la distancia entre el centro a la mitad de alguno de sus lados. ¿Sí? Polígonos irregulares, pues cuando se tienen polígonos irregulares, la forma de hallar el área es dividirlo en polígonos que sí podamos reconocer y sumar las áreas diferentes. Y acá tenemos el círculo. En el círculo, pues para poder hallar el área, pues multiplicamos pi por radio al cuadrado, teniendo en cuenta que el radio es la medida del centro a cualquier parte de la circunferencia, y el valor de pi es una constante que siempre equivale a 3,1416, y por ese valor la vamos a reemplazar. Aquí tenemos un problemita. Dice, se desea calcular cuánta tinta se requiere para imprimir un sticker de forma hexagonal sobre prevención para el manejo de COVID. Si se sabe que cada frasco de tinta imprime 3.767 metros cuadrados. Entonces, lo que se quiere saber es cuántos stickers se pueden imprimir con esta cantidad de tinta. ¿Sí? Para eso, entonces, lo primero que vamos a hacer pues es establecer el área pues de cada uno de los stickers. ¿Sí? O sea, esto, cuánto mide esta superficie. Entonces, tenemos un hexágono, entonces la fórmula será perímetro por apotema sobre 2. Para cualquiera de esas figuras que son polígonos regulares, pentágono, hexágono, octágono, octágono, etc., el área será perímetro por apotema sobre 2. ¿Sí? Bueno. Y el apotema es la distancia desde el centro a la mitad de alguno de sus lados. ¿Listo? Entonces acá lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula 30 por 5,2 dividido 2, pues nos da 78 centímetros cuadrados, y sabemos que cada frasco imprime 3.567 metros cuadrados. Entonces esos metros cuadrados lo pasamos a centímetros cuadrados. Tenemos este valor, 35.670.000 centímetros cuadrados, y lo dividimos entre los 78 centímetros cuadrados que mide pues cada uno de los stickers, y llegamos a la conclusión que se pueden imprimir esta cantidad de stickers. ¿Listo? Bueno, la actividad que tenemos que hacer entonces es esta. Aquí lo primero que tenemos que hacer es simplemente contestar las preguntas. Algunas de estas no se encuentran en la presentación, entonces tienen que investigarlas, que son polígonos cóncavos y convexos, que es un dodecágono, perdón. Cómo se pueden construir polígonos regulares a partir de una circunferencia. Entonces, cómo es el procedimiento. Aquí tenemos pues unos ejercicios de conversión de unidades que se resuelven igual a como los vimos, es decir, pues podemos utilizar reglas de 3 básicamente. Y aquí tenemos 5 problemitas. Entonces, pues para solucionarlos, pues simplemente identificamos de qué figura, de qué polígono me están hablando. Nos devolvemos a la tabla donde encontramos pues cada una de las fórmulas. Aplicamos la fórmula que corresponda de acuerdo al contexto del problema, y pues simplemente podemos pues dar solución a la ecuación, al problema.